Hola gente bonita de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí frente a ustedes, con un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que, ¿quién no ama el drama turco? Y por supuesto, ¿quién no ama a Hande Erçel y Kerem Bürsin? Dos estrellas que brillan con luz propia. Hoy, en este vídeo, vamos a sumergirnos en el mundo de Secretos, la serie que nos robó el corazón y que, para muchos, fue la responsable de flecharnos con esta pareja que traspasa la pantalla. Pero no solo eso, también vamos a descubrir cómo Hande y Kerem se prepararon para este proyecto tan especial. Vamos a hablar de sus métodos de actuación, de cómo construyeron sus personajes, de los desafíos que enfrentaron y, por supuesto, de esa química innegable que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por los secretos detrás de Secretos. Y no se olviden. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme saber en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos. Sus opiniones son súper importantes para mí. Empecemos. Secretos, la serie fue un fenómeno. La historia de Eda y Serkan con sus enredos amorosos, sus momentos cómicos, sus dramas intensos y, por supuesto, esa conexión palpable entre los protagonistas, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero detrás de esa magia, hubo mucho trabajo, mucha dedicación y una preparación exhaustiva por parte de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Comencemos con Hande Erçel. Hande, para quienes no la conocen, es una actriz turca con un talento increíble y una belleza impactante. Interpretar a Eda YLDZ, una joven soñadora, llena de energía y con un espíritu indomable, requería mucho más que solo memorizar guiones. Hande tuvo que sumergirse en el mundo de Eda, entender sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. Una de las cosas que Hande hizo para prepararse fue analizar a fondo el guión. Leía y releía cada escena, cada diálogo, buscando las sutilezas, los matices que le permitieran construir a Eda de manera auténtica y creíble. Estudiaba las relaciones de Eda con los demás personajes, cómo se relacionaba con su abuela, con sus amigas, con Serkan. Entendía que Eda no era solo una protagonista romántica, sino una joven con una historia, con una personalidad y con una evolución a lo largo de la serie. Otro aspecto importante de la preparación de Hande fue la investigación. Investigó sobre el mundo de la jardinería, el área de estudio de Eda, porque aunque muchos lo desconocen, Eda YLDZ no solo sueña con amor sino también con ser paisajista. Quería conocer los detalles de la vida de Eda, sus gustos, sus intereses. Esto le permitió darle más profundidad y realismo al personaje. Además, Hande trabajó con un coach de actuación. El coach es un profesional que ayuda a los actores a perfeccionar su técnica, a explorar diferentes emociones y a conectar con sus personajes a un nivel más profundo. Hande utilizó esta herramienta para pulir su interpretación, para encontrar la voz, los gestos y la expresión que mejor representaran a Eda. El coach también la ayudó a afinar su acento y su pronunciación, algo fundamental para que el personaje fuera lo más creíble posible. Y por supuesto, no podemos olvidar la conexión de Hande con el equipo de producción. Participó en reuniones con el director, los guionistas y otros actores para discutir el desarrollo de la serie, para entender la visión general y para aportar sus propias ideas. La comunicación y la colaboración eran fundamentales para construir un proyecto exitoso. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Kerem es otro actorazo con una trayectoria sólida y un carisma que te atrapa desde el primer momento. Interpretar a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso e inteligente, pero con una coraza emocional, representaba un desafío diferente para Kerem. Kerem, al igual que Hande, comenzó con un análisis profundo del guión. Estudió cada escena, cada diálogo, intentando entender la complejidad de Serkan. Descubrió que Serkan no era solo un hombre frío y calculador, sino que tenía sus propias vulnerabilidades, sus miedos y sus inseguridades. El verdadero Serkan era muy diferente del que se mostraba inicialmente. Kerem también se enfocó en la investigación. Investigó sobre el mundo de la arquitectura, el área de expertise de Serkan, para poder entender los términos técnicos, la jerga profesional y la mentalidad de un arquitecto de éxito. Esto le permitió darle a Serkan una mayor credibilidad y realismo. Otro aspecto importante de la preparación de Kerem fue el trabajo físico. Serkan es un hombre atractivo, en buena forma,
y Kerem se preocupó por mantener un físico acorde con el personaje. Realizó entrenamientos físicos regulares y cuidó su alimentación para estar en la mejor forma posible. Además, Kerem trabajó con un coach de actuación. El coach lo ayudó a profundizar en la psique de Serkan, a explorar sus emociones, a conectar con su lado vulnerable. Kerem necesitaba transmitir esa complejidad emocional, ese conflicto interno que experimentaba Serkan, y el coach lo ayudó a lograrlo. Kerem también se involucró en el proceso creativo de la serie. Participó en reuniones con el director y los guionistas para aportar sus ideas, para discutir el desarrollo del personaje y para ayudar a construir la historia. Esta colaboración fue fundamental para el éxito de la serie. Pero, ¿cómo lograron Hande y Kerem esa química innegable que conquistó a todos? Esa conexión, esa complicidad que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en su amor. La respuesta es simple: trabajo, dedicación y una profunda conexión personal. Hande y Kerem trabajaron mucho en construir esa química. Pasaron tiempo juntos fuera del set, se conocieron mejor, se hicieron amigos. Hablaron sobre sus personajes, sobre la historia, sobre cómo querían que funcionara la serie. Esa comunicación y ese respeto mutuo fueron fundamentales para construir esa conexión. También se apoyaron mutuamente. Se animaron, se ayudaron a mejorar sus interpretaciones, se dieron consejos. Sabían que estaban trabajando juntos para crear algo especial, algo que impactara al público. Y por supuesto, hubo mucha práctica. Practicaron sus escenas juntos, ensayaron sus diálogos, experimentaron con diferentes formas de expresar sus emociones. Querían que cada momento, cada mirada, cada gesto fuera auténtico y creíble. El resultado fue una química mágica, una conexión que se sentía real y que nos hizo creer en el amor de Eda y Serkan. Pero la preparación de Hande y Kerem no se limitó a los aspectos técnicos de la actuación. Ambos actores se preocuparon por cuidar su apariencia física, por mantener un estilo acorde con sus personajes. Hande, por ejemplo, tuvo un cambio de look para el papel, con un corte de pelo y un estilo de ropa que reflejaban la personalidad de Eda. Kerem también se preocupó por su imagen, por mantener un look moderno y elegante. Además, tanto Hande como Kerem se involucraron en la promoción de la serie. Participaron en entrevistas, asistieron a eventos, interactuaron con sus fans en redes sociales. Querían que el público conociera la serie, que se enamorara de sus personajes y que compartiera su entusiasmo por el proyecto. Pero no solo la química y el trabajo duro fueron claves para el éxito. También influyó la dinámica en el set. Tanto Hande como Kerem siempre han hablado maravillas del equipo de producción, del ambiente de trabajo, de la buena onda que existía. Esto facilitó la creación de un espacio de confianza y creatividad. El compañerismo y el apoyo mutuo fueron pilares fundamentales. A lo largo de la serie, tanto Hande como Kerem se enfrentaron a diversos desafíos. Hande, por ejemplo, tuvo que lidiar con la presión de ser la protagonista de una serie tan exitosa. Kerem, por su parte, tuvo que interpretar a un personaje complejo con muchas capas emocionales. Ambos actores supieron superar estos desafíos, gracias a su profesionalismo, su talento y su pasión por la actuación. Un dato curioso es que durante la grabación, la pandemia del COVID-19 obligó a la producción a adaptar sus métodos de trabajo. Se tomaron medidas de seguridad, se redujo el número de personas en el set y se implementaron protocolos sanitarios. A pesar de estas dificultades, Hande y Kerem lograron mantener la calidad de su trabajo y seguir deleitando al público con sus interpretaciones. Y claro, no podemos dejar de mencionar el impacto que Secretos tuvo en la carrera de Hande y Kerem. La serie les abrió las puertas a nivel internacional, les dio fama y reconocimiento en todo el mundo y los convirtió en dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Después de Secretos, Hande y Kerem han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, mientras que Kerem ha participado en proyectos internacionales. Ambos actores han demostrado su versatilidad y su talento, consolidándose como dos de los más grandes exponentes de la actuación turca. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que detrás del éxito de Secretos, hay mucho más que solo una historia de amor. Hay un trabajo arduo, una dedicación inquebrantable y una química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ellos no solo interpretaron a Eda y Serkan, sino que los crearon, los hicieron reales, los hicieron inolvidables. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encanta compartir con ustedes estos detalles sobre las series y los actores que nos apasionan. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, los invito a dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la serie? ¿Qué es lo que más les gustó de Andy y Kerem? Quiero saber sus opiniones. Y por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.